Oye, ¿Qué? Echimedicus o cómo se llega a entender lo que se es. En este segundo video de electrocardiografía básica vamos a hablar de los fundamentos de electrocardiografía, básicamente la física vectorial que subyace a estos fenómenos del electrocardiograma. Para poder entender este video, sugiero que si no ha visto el primer video del canal que aborda la electrofisiología, lo haga en este momento. El contenido que vamos a abordar va a ser el siguiente. En primer lugar, vamos a hablar de la definición del electrocardiograma y algunos aspectos básicos del papel milimetrado del trazo electrocardiográfico. En segundo lugar, vamos a hablar de las ondas, los segmentos, los intervalos. En tercer lugar, vamos a hablar de qué es la electricidad, cuál es su relación con las ondas y cuál es su relación con los vectores. En cuarto lugar, vamos a hablar de qué es una derivación electrocardiográfica. En quinto lugar, vamos a abordar las derivaciones del plano coronal. Después vamos a abordar las derivaciones del plano transverso. Y finalmente, la relación que hay entre esas derivaciones y las paredes cardíacas. Definición y papel del trazado en el electrocardiograma. ¿Qué es el electrocardiograma? El electrocardiograma es un método diagnóstico muy sencillo, generalmente barato, que se encuentra o está disponible en cualquier nivel de atención, el cual permite obtener un registro gráfico de los impulsos eléctricos que se generan en el corazón y que va a tener más o menos esta apariencia. El papel del trazado electrocardiográfico generalmente es una tira de papel milimetrado, aunque actualmente hay muchos dispositivos que lo dan electrónicamente. En muchos lugares se sigue dando y abordando de esta manera y con fines pedagógicos es necesario entenderlo así. Como vemos, este papel milimetrado tiene un eje horizontal o un eje X y un eje vertical o un eje Y. El eje horizontal va a representar el tiempo y el eje vertical va a representar el voltaje o el milivoltaje. Vamos a tener que cada uno de esos cuadritos del eje vertical va a representar 0.1 milivoltios. Y vamos a tener con respecto al eje horizontal, que es el que me va a representar el tiempo, que cada uno de estos cuadritos pequeños va a representar 0.04 segundos y que un cuadro grande va a estar conformado por 5 cuadritos pequeños y por tal razón el cuadro grande me va a representar un total de 0.2 segundos. Ondas, segmentos e intervalos. Las ondas son básicamente las deflexiones positivas o negativas que me representan esa actividad contráctil, esa actividad del sistema de excitoconducción cardíaca. En primer lugar tenemos la onda P, que me va a representar la despolarización de las aurículas. En segundo lugar tenemos el complejo QRS, que en realidad son 3 ondas conjugadas o casi siempre estudiadas como una sola, que representa la despolarización de los ventrículos. En tercer lugar tenemos la onda T, que me representa la repolarización de los ventrículos. Y finalmente la onda U, que no es muy común observarla, son casos más bien anecdóticos, pero que se supone que representa la repolarización de las fibras de Purkinje. Ustedes se preguntarán por qué razón no hay una onda que represente la repolarización de las aurículas. La razón o las dos razones principales son muy sencillas. En primer lugar, es una onda de muy baja magnitud y en segundo lugar, el complejo QRS la camufla, ¿sí? Se superpone sobre esa repolarización de las aurículas. Segmentos e intervalos. Los segmentos son básicamente trazos isoeléctricos que me representan pues, la conducción cardíaca. Y el principal, el que más nos interesa, es el segmento ST, que básicamente el segmento ST va desde el final de la onda S hasta el principio de la onda T y su principal importancia va a ser en el momento en el que estemos hablando de infarto agudo del miocardio. Los intervalos contienen tanto ondas como segmentos y los dos principales son el intervalo PR y el intervalo QT. El intervalo PR incluye la onda P y va hasta el inicio de la onda Q.
Básicamente representa la conducción del nodo auriculoventricular y su duración normal es de 120 a 200 milisegundos, es decir, entre 3 y 5 cuadritos pequeños. El intervalo QT es tal vez el intervalo más variable entre el sexo, entre la edad, e incluso en las horas del día, y por eso tiene sus propias particularidades. Incluso hay calculadoras que corrigen el intervalo QT y tiene gran importancia sobre todo en los trastornos de alteraciones arrítmicas, ¿sí? Cuando el corazón no tiene un buen ritmo. Vectores, electricidad y ondas. Bueno, antes de pasar a hablar del electrocardiograma propiamente dicho, tenemos que definir qué es un vector. Ustedes recordarán, las magnitudes en física se clasifican en dos grandes grupos, magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las escalares son aquellas que se definen con un solo número, como es la masa, el tiempo, la temperatura o la distancia, ¿sí? 10 kilogramos, 20 kilogramos, 1 hora, 2 horas, etc. En cambio, las vectoriales son aquellas que deben ser representadas con una dirección y un sentido, además de un número. Y dentro de estas magnitudes vectoriales ubicamos la corriente eléctrica. Y esta es pues la representación de un vector con todas sus características. Ya teniendo claro que es una magnitud vectorial, vamos a definir qué partes tiene un vector. El vector tiene tres partes muy bien definidas, que son el módulo, la dirección y el sentido. El módulo es básicamente el tamaño o la longitud de ese vector y está directamente relacionada con la intensidad del voltaje de la corriente eléctrica. Es decir, este es el módulo o la magnitud. La dirección es básicamente el ángulo de deflexión, que tan inclinado o tan pendiente está, que nos da una noción de hacia dónde se dirige esa corriente eléctrica. Y en tercer lugar, el sentido es básicamente lo que nos indica la punta de la flecha. Por convección se acepta que, o para el fin de la corriente eléctrica se acepta que el sentido es de el polo negativo al polo positivo, casi siempre. Muy bien. Bueno, la razón de ser de haberles explicado esta parte de la física vectorial es muy sencilla. Es porque el electrocardiograma no es más que tomar el registro de todos esos vectores de despolarización eléctrica que se generan en el corazón, sumarlos y registrarlos en un trazo electrocardiográfico a través de ondas y segmentos. Muy bien. ¿De qué manera se registran esas ondas? Entonces básicamente tenemos tres tipos de ondas principales y su génesis va a variar de la siguiente manera. La onda positiva se va a generar cuando una onda de despolarización se está moviendo hacia el electrodo positivo. Entonces, si tenemos una onda de despolarización que va desde un punto A hasta un punto B, dirigiéndose a este electrodo positivo, la onda que se va a generar va a tener una deflexión positiva. Por el contrario, la onda negativa simplemente se genera cuando esa onda de despolarización se está alejando de ese electrodo positivo. Aquí, por ejemplo, tenemos pues una onda de despolarización también desde un punto A hasta un punto B, pero en este caso se está alejando de este electrodo positivo. Por tal razón nos va a generar una onda negativa. Y tenemos un tercer escenario que son las ondas isobifásicas. Y es cuando esa onda de despolarización pasa por medio de los dos electrodos, como es este caso, una onda de un punto A un punto B que está pasando por el medio de los dos electrodos. Por tal razón va a quedar una onda pequeña con deflexión positiva y una onda pequeña con deflexión negativa, a la cual vamos a llamar isobifásica. La razón de ser de esto es sencillo, porque nos está indicando básicamente que esta onda de despolarización, la mitad del tiempo se estaba acercando al electrodo positivo y la mitad del tiempo se está alejando de ese electrodo positivo. Muy bien. Ya teniendo todo esto en cuenta, vamos a ver la razón de ser de las ondas. ¿Por qué es que se generan las ondas? Basados en estos vectores de despolarización y basados en estos electrodos. Entonces aquí vamos a tomar, o vamos a suponer que tenemos un electrocardiógrafo con un electrodo negativo y un electrodo positivo,
y que vamos a tener un corazón. Y este corazón nos va a ir indicando los cambios en esos vectores de despolarización y la relación que tiene con las ondas en este trazo. En primer lugar, cuando se genera ese primer potencial de acción en el nodo sinusal y se va a dirigir a todas las aurículas, a toda la masa muscular de las aurículas, se van a generar muchos vectores, pero la sumatoria de todos esos vectores me va a dar este vector principalmente. Y este vector es el que va a registrar el electrocardiógrafo. Como es una flecha de corta magnitud, pero que de igual manera se dirige al electrodo positivo, se va a generar una onda positiva más bien de un tamaño pequeño, un tamaño no tan grande. Listo, ese estímulo posteriormente va a pasar al nodo auriculoventricular y en este punto, como se genera un retraso fisiológico, se va a generar esa línea isoeléctrica de conducción. Aquí, como estamos hablando de fines pedagógicos, esta onda está, o este trazo isoeléctrico está más largo de lo que debería, pero como solo con fines pedagógicos, solo para que me entiendan esta parte, no le vamos a tomar relevancia a eso. Posteriormente, ese impulso va a llegar a las de His y va a empezar a despolarizar el septo de la masa ventricular. Y la primera onda o el primer vector que se va a generar va a ser un vector que va a ir del lado izquierdo del corazón al lado derecho del corazón. Y este vector es el que me va a generar esta segunda onda, que es la onda Q. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no es isobifásica ya que está pasando en medio de esos dos electrodos? Es porque simplemente la onda que sigue, que la vamos a ver inmediatamente, la camufla. Cuando sigue ese recorrido de despolarización, esta onda que sigue, que es la que la camufla, va a generar la onda aérea, que como ustedes ven tiene una gran magnitud, ya que es un vector mucho más grande. Posteriormente se va a generar la tercera onda de ese complejo QRS, que es la onda S, que es básicamente la despolarización del ápex y la de las fibras de Purkinje. Posteriormente se va a generar una línea isoeléctrica que nos va a representar como el periodo durante el cual el corazón se está contrayendo, porque primero se generan los fenómenos eléctricos y después los fenómenos de contracción. Y finalmente se va a generar la onda de repolarización de ese ventrículo, que es la onda T. Ahora, ustedes se preguntarán por qué la onda T es positiva si tiene una dirección contraria, es decir, este vector se está alejando del electrodo positivo. Pero recordemos que como es una onda de despolarización, vamos a entenderla al revés. ¿Sí? Es decir, vamos a entender que en vez de estarse dirigiendo a un electrodo, en vez de estarse alejando del electrodo positivo y estarse alejando del electrodo negativo, tendríamos que tomar el punto A como si fuera este y el punto B como si fuera este, porque al ser una onda de despolarización, de repolarización, perdón, la despolarización sería de esta manera. Por tal razón, esa onda siempre va a ser positiva. Y así es como tenemos ese trazo electrocardiográfico básico. Derivaciones electrocardiográficas. ¿Qué son las derivaciones? Las derivaciones son electrodos que recogen la actividad eléctrica de todos esos vectores generados por la célula y que simplemente el electrocardiógrafo, por los mecanismos que ya vimos, los va a convertir en ondas. Estas derivaciones las vamos a entender como un conjunto de 12 cámaras ubicados en diferentes ángulos del corazón que van a tomar fotos, van a tomar 12 fotos de diferentes ángulos del corazón, y esas 12 fotos van a generar una imagen tridimensional del corazón. Estas 12 derivaciones básicas del electrocardiograma se dividen en dos grandes grupos. Las derivaciones de las extremidades o del plano coronal, también llamado plano frontal, y las derivaciones precordiales o del plano transverso. A su vez, las derivaciones de las extremidades se subdividen en dos grandes grupos. 3 derivaciones que son unipolares y 3 derivaciones que son bipolares. Vamos a hablar entonces de las derivaciones de las extremidades.
también llamadas derivaciones estándar o derivaciones del plano frontal. Entonces estas derivaciones simplemente nos van a dar una visión frontal de lo que es este corazón. Nos va a dividir el corazón pues, en una mitad anterior y en una mitad posterior. En primer lugar, tenemos que saber cómo se colocan esos electrodos. Esos electrodos son 4 y se van a colocar de esta manera. Todos están rotulados con las siglas del nombre de la extremidad en inglés. Desde el brazo derecho va a estar rotulado con una R mayúscula que representa right, el brazo izquierdo con una L mayúscula que representa left, y el electrodo que ubicamos en la pierna izquierda con una F mayúscula que representa foot. El electrodo de la pierna derecha tiene una N de neutro porque este electrodo no va a intervenir de ninguna manera en las derivaciones, es simplemente un electrodo de referencia como un polo a tierra, pero no nos va a interesar mucho. Muchas veces estos electrodos también vienen rotulados con colorcitos, entonces es difícil colocarlos mal, es difícil inducir al error en estos. Y ahora vamos a hablar cada una de ellas. Vamos a empezar con las unipolares. Entonces, ABR, básicamente una derivación unipolar, o sea, aumentada o extendida, que se va a localizar en el brazo derecho. No va a tener ningún electrodo de referencia, porque por sí sola es una derivación que está aumentada, por eso tiene esta minúscula, aumentada. Y como ustedes ven, tiene la particularidad de que el trazo es negativo. Más adelante vamos a hablar del porqué y la razón de ser de esto. ABL, que es la derivación aumentada del brazo izquierdo, simplemente va a generar este trazo y va a estar localizada simplemente en el brazo izquierdo. Y ABF va a representar este trazo y va a estar simplemente localizado su electrodo positivo en la pierna izquierda. Derivaciones bipolares. Estas sí tienen un recorrido de un electrodo negativo a un electrodo positivo. Por ejemplo, la primera derivación simplemente va a ir desde este brazo derecho hasta este brazo izquierdo, siendo este el electrodo negativo y siendo este el electrodo positivo, y va a generar este trazo. D2 va a ir desde el brazo derecho, siendo el electrodo negativo, hasta la pierna izquierda, siendo el electrodo positivo. Como ustedes ven, tiene un trazo que se parece mucho a lo que ya vimos, y por tal razón la derivación D2 es tal vez la derivación más importante de todo el electrocardiograma. Y la derivación D3 básicamente conecta el brazo izquierdo con la pierna izquierda, siendo este el electrodo negativo y siendo este el electrodo positivo y generando este trazo. Todas estas derivaciones del plano frontal las podemos representar ya sea en un triángulo de Einthoven, en honor pues a la persona que inventó la electrocardiografía moderna, Wilhelm Einthoven, o en un círculo de los ejes, que es un plano cartesiano donde se ubican todas estas estructuras, que más adelante vamos a ver la utilidad del mismo. Bueno, ya hablamos de las derivaciones del plano frontal. Ahora vamos a hablar de las derivaciones precordiales. Estas derivaciones, pues como lo dijimos, básicamente divide el corazón en una mitad superior y en una mitad inferior. Nos genera más o menos esta vista del corazón, que son importantes pues por su cercanía con la pared torácica. ¿Cómo se ubican los electrodos? Estos 6 electrodos van a tener unas referencias anatómicas muy bien establecidas. El primer electrodo se va a ubicar en el cuarto espacio intercostal con la línea paraesternal del lado derecho. El segundo electrodo se va a ubicar también en el cuarto espacio intercostal, pero con la línea paraesternal del lado contrario, es decir, del lado izquierdo. Posteriormente voy a poner B4, la voy a poner antes que B3, porque B4 la voy a poner en el quinto espacio intercostal con la línea medio clavicular, ¿sí? La línea que divide la clavícula en dos. Y entre ese espacio que queda entre B2 y B4 voy a poner B3. Posteriormente voy a localizar el electrodo de B5, que también se ubica en el quinto espacio intercostal con la línea axilar anterior, y el electrodo de 6 que se ubica también en ese quinto espacio intercostal, pero en la línea axilar media. En estos es tal vez un poco más complejo de memorizarlas, pero una vez que uno lo mecaniza se vuelve muy fácil. Pero es un poco más fácil inducir al error con estos electrodos que con los electrodos de las derivaciones frontales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque si yo pongo mal los electrodos, toda la interpretación va a estar mal.
Y aquí vemos pues la manera en que se conjugan y los trazos que representa cada una de esas derivaciones. Aquí es importante que miren cómo este complejo QRS tiene una progresión, cómo esa onda R se va haciendo cada vez más grande y esa onda S se va haciendo cada vez más pequeña en condiciones normales. Y aquí una imagen que nos representa prácticamente lo mismo, la posición de los electrodos y los trazos con la respectiva progresión de ese complejo QRS. Y finalmente, para cerrar este capítulo de las derivaciones cardíacas, vamos a ver esto que es un apartado muy importante y es cómo se relacionan esas derivaciones con las paredes cardíacas. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar con la derivación B1 y B2 que nos van a mostrar básicamente la cara septal del corazón. ¿Sí? Si hay alguna alteración en esas derivaciones es porque hay algo que está pasando en la cara septal del corazón. Posteriormente B3 y B4 que me están marcando la cara anterior del corazón. Seguimos con B5 y B6 que son la cara lateral del corazón en su parte inferior, en su parte más baja. Seguimos con D1 y ABL que son las caras laterales del corazón pero en su parte más alta, en su parte superior. Y terminamos con D3, ABF y D2 que me van a marcar todo lo que es la cara inferior del corazón. La principal utilidad de este esquema mental la vamos a ver reflejada en los procesos de isquemia, en los procesos de infarto agudo del miocardio. Y pues finalmente tenemos ABR que no tiene ninguna utilidad como tal en ninguna pared cardíaca, su utilidad va a ser otra que más adelante la vamos a ver. Y aquí damos pues un resumen de estas caras y de estas derivaciones y básicamente qué estructuras representan.